Ay, 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 no, no, yo estaba meditando aquí en mi corazón. Siempre será motivo de inmensa alegría poder despertar a un nuevo día, a una nueva oportunidad que Dios en su infinito amor y misericordia nos concede, mi querido Fabio Nelson Fori, mi querido Betico, Beto Pérez Espinel, nombre completo de nuestra gente amada, nuestra gente querida aquí de Palabra Viva. Un saludo para ustedes, muchachos, y para todos nuestros lindos hermanos. Por favor, Betico, ¿cómo te sientes hoy? Y le das la entradita ahí a mi querido brother. Pastor, bien, bien, contento. La verdad es que ya hemos podido disfrutar en familia de estar en el templo, de cantar al Señor y saben que estoy muy feliz porque pues Gabriela ya ha aprendido a tocar su flauta, ya el piano, ya en sus clasecitas va un poquito más avanzada, ya hemos tenido también la oportunidad de poder cantar y tocar en la iglesia, así que estamos felices, poniendo nuestros dones al servicio del Señor. Amén, amén, Excelente. amén, amén. Qué bueno, Betico, qué bueno. Pastor, buenos días. Saludamos a ustedes de manera muy especial. Yo también muy contento. Eso sí, con mucho frío, muchachos, mucho frío. Se te nota, se te nota. Ahorita detrás de cámaras, Beto me decía, y el pasamontaña, y el gorro, y los guantes. Y yo estoy siendo un poquito desordenado, un poquito indisciplinado, les tengo que ser sincero, porque luego de esta campaña que estamos terminando esta semana aquí en Guatemala, aquí en este lugar, estamos en Quetzaltenango, pues luego pasamos a Chiquimulilla, que es un clima opuesto. Aquí estamos en clima frío, frío, y voy hacia clima costero, clima de costa, caliente. Así que necesitamos cuidarnos mucho. Así que bueno, a los hermanos que oren por nosotros, que nos dé fuerza el Señor y la voz nos aguante para estar en estos eventos. Estoy muy bien, muchachos, bendecido por el Señor y contento de estar aquí en Palabra Viva una vez más. Amén. Qué bueno, qué bueno. Un saludo para todos nuestros hermanos queridos que nos ven desde Nueva York. Por lo menos se me escapa un saludito para la hermana Delmi. Oramos por sus dificultades, por sus crisoles y también por todos nuestros hermanos que están enfrentando situaciones difíciles. Aquí hay una promesa que queremos recordarles de la palabra del Señor. Estaremos orando, hermanos. Así será por la gracia del Señor y Dios seguirá obrando en nuestras vidas. Miren, la promesa dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Eso es una cosa maravillosa. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y lo más lindo dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Así que, hermanos queridos, pase lo que pase, el Señor está con nosotros, el Señor nos ayudará, el Señor nos dará la victoria. Confía en Él y Él obrará. Cierra tus ojitos allí y invitemos la presencia de nuestro Señor. Padre, te agradecemos este nuevo día que nos concedes, esta nueva oportunidad. Dejamos, Señor, nuestras angustias, nuestros pesares y nuestras preocupaciones en tu brazo de amor. Amén, Señor. Cuidado de nosotros, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso. Las peticiones que se han escrito en el chat y aún las que no han sido escritas, pero que nuestros hermanos en su corazón las tienen allí, Señor, pero que se conectan con nosotros, que escuchan tu palabra y que sufren allí, Señor, ten misericordia de ellos y oramos para que tus promesas, que son innumerables, se cumplan en la vida de cada persona de acuerdo a su fe. Pero también gracias porque de acuerdo a tu invariable amor, tú obras para el bien de tus hijos. Te pedimos que nos des entendimiento, que nos concedas sabiduría al abrir tu palabra y meditar en ella, este tema tan delicado pero tan importante, Señor, que podamos comprenderlo a cabalidad. En el nombre de Jesús lo imploramos. Amén, amén. Y amén. Amén. Bendito Dios. Gracias, pastor, por la oración que nos introduce de manera muy especial en la lección de hoy, domingo, una lección maravillosa. Título, muchachos, título de la lección. ¿Cuál es el título de la lección de hoy? ¿Lo recuerdan? Un ser viviente. Sí, Señor, un ser viviente. ¿Cómo nos hizo Dios un ser viviente? ¿Cómo es la fórmula para ser seres vivientes? Y bueno, tengo una pregunta que plantearles, pero esa pregunta se las voy a plantear a ustedes y a mis lindos hermanos una vez que leamos dos textos de la Biblia. El primero es Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículos 24 al 27. Hay una declaración linda ahí que nos ayuda a comprender por qué el ser humano es un ser viviente y qué fue lo que Dios hizo. Génesis capítulo 1, versículos 24 al 27. Dice de la siguiente manera, lo leo y ustedes acompáñenme ahí, muchachos. Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y dice, y así fue. Versículo 25 dice ahora,
E hizo Dios animales de la tierra según su género. Dios también hizo los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo número 26. Nos faltan dos más. Entonces dijo Dios, esta es la parte interesante, prestémosle mucha atención. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Ahí, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Qué interesante texto, ¿verdad? Leamos ahora el siguiente texto, que es Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7 reconfirma de alguna manera lo que ya leímos en Génesis 1, 24 al 27. Génesis 2, 7 dice de la siguiente manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y atentos a esta expresión, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. ¿Qué es lo que nos hace un ser viviente? ¿Cierto? El soplo de Dios, esa parte de Dios en nosotros. Les planteo la siguiente pregunta a ustedes, mis queridos compañeros, y a los hermanos que nos están viendo. La pregunta es la siguiente: qué similitudes o qué diferencias podemos ver entre la forma como Dios creó a los animales y cómo creó a la raza humana? ¿Qué similitudes o diferencias podemos encontrar? ¿Y cómo podemos anclarnos nosotros y utilizar esas diferencias a nuestro favor? ¿Qué tienen ustedes para contarme, muchachos? En el sexto día, Fabio, en el sexto día fueron creados los animales, pero también dice que en el sexto día Dios creó al hombre. Me llama la atención, hablando de esas similitudes y hablando de esas diferencias, que cuando Dios se inclina, ¿verdad? Tal vez en una imagen tú puedes ver cuando Dios crea al hombre que él se inclina, forma del polvo de la tierra, del barro, forma a un ser, y allí se muestra cómo le hace las hendiduras de los ojos, le perfila la cabeza y todo, pero luego se inclina un poco más, porque yo me imagino, simplemente es una imaginación aquí mía, no sé cómo la percibas tú, pero me imagino que Dios en sus fosas nasales a Adán le sopla. Yo quisiera ver un humito, ¿no? O no un humito, es el aliento de vida que Dios le inyecta a ese ser que ha creado. Y es en ese momento cuando esa pelotica de barro que se formó un ser empieza a convertirse en un ser viviente. Correcto. Entonces aquí yo veo similitud, ambos, el ser humano y los animales creados en el sexto día, pero diferencias que cuando Dios creó al hombre se inclina, está más cerca de él, es la cumbre de la creación. ¡Wow! Extraordinario eso. Gracias, pastor. Bueno, la verdad, el concepto del pastor al mío no difiere en absolutamente nada. En una creación, en la creación de los animales, la escritura declara que Dios usa la palabra, ¿no? Y por medio de su palabra, pues de la tierra, pues aparecen los animales. Correcto. El mismo componente que se usa para la creación del hombre, porque también de la tierra aparecen los animales. Es solo sí, que, señor. Es solo que para con los animales Dios usa la palabra simplemente, que aparezcan y aparecen. Pero ahora, cuando viene a crear al ser humano, el asunto es distinto. Precisamente el versículo 7 del capítulo 2 del Génesis dice que Dios modeló al hombre del polvo de la tierra, lo moldeó, lo formó. Los griegos dicen que el ser humano está compuesto de tres elementos: cuerpo, alma y espíritu, y que el cuerpo es la cárcel del alma. ¿No? Pero cuando nosotros vamos a la escritura, el ser humano tiene solamente dos componentes y un resultado. Correcto, así es. ¿Cuáles son los dos componentes? El primero es el polvo es el primero, porque del polvo de la tierra se forma una figura, ¿no? Correcto. Que ya el pastor pues nos hablaba precisamente de ello. Pero luego, cuando esa figura está moldeada, es una figura inerte. Es simplemente barro, nada más. Ahora, Dios sopla en su nariz aliento de vida.
Entonces, el ser humano está compuesto por barro y por aliento de vida Correcto. o por el don de Dios. Ok, Y el ya soplo de luego, Dios. cuando el don de Dios o el soplo de vida llega a esa figura, el ser humano se convierte en un alma viviente. No es que tengamos alma, es que el ser humano llega a ser un alma que vive por Correcto. la misericordia de Dios. Amén, Beto, qué bien lo has mostrado. Y quiero decirles lo siguiente, este tema incluso debería hacernos vivir a nosotros con una autoestima alta, una autoestima saludable. Hombre, saber que Dios a los burros, a las gallinas, a los tigres, a los leones, simplemente les dijo existan. Y ellos existieron porque estaban en la mente de Dios. Pero nosotros no solamente estábamos en la mente de Dios, sino que estuvimos en las manos de Dios. Y Él se agachó. Dios se tomó el tiempo de formarnos allí a detalle. Eso tiene que hacerme sentir a mí un ser especial. Cuando Dios me hizo bien, en gran manera. Y tengo que vivir cantando y glorificando a ese Dios. Por otro lado, la creación, Fabio. sí, claro. Por otro lado encuentro algo lindo, Beto, que tú lo has dicho, ¿no? No es que seamos tres cosas, somos dos y como de resultado de la suma de esas dos, pues sale la tercera. Alguien me lo explicó un día de una manera muy linda y quiero compartirlo con los hermanos de la misma manera. Imagínense aquí en Colombia, bueno, digo aquí en Colombia, estoy en Guatemala, pero mi mente está en Colombia y esto es de Colombia. Se prepara algo que se llama limonada. Limonada. La limonada se compone básicamente de unos componentes. Usted toma agua en un jarrón, agua, ¿cierto? Y luego llega y le exprime un limoncito con azúcar, ¿cierto? Hay unos componentes ahí. El agua, el limón, el azúcar, ahí están. Esos tres componentes. Pero ahí no hay una limonada. Yo tengo el vaso con agua por un lado, tengo el azúcar o el endulzante, la miel por otro lado, y tengo por otro lado el limoncito para darle como ese sabor agridulce delicioso. No hay una limonada. Solo cuando mezclo el limón, el azúcar o la panela o la miel, la mezclo con el agua, obtengo la limonada. Sí, me hago entender, obtengo la limonada. Solo Dios en la limonada humana, en ese jugo especial, ese batido especial, solo Dios puede luego separar los componentes. Yo no puedo. Si yo quiero luego separar, sacar el limón a un lado, sacar el agua al otro lado, el azúcar o la miel, yo humanamente no puedo. Pero en la limonada divina, si lo podemos explicar de esa manera, solo Dios puede revertir el proceso y separar nuevamente los componentes. ¿A qué me lleva esto, muchachos? A que comprendamos que nosotros somos seres vivientes de la siguiente manera. Primero, Dios nos formó físicamente y luego sopló aliento de vida. Eso nos hace un ser viviente. Si Dios quita ese soplo, como se los decía yo ayer, no significa que el alma va a volar por ahí. El alma que la gente le llama alma, no existe el alma de alguna manera como un tercer componente. Lo que pasa es que simplemente desaparecemos y volvemos de alguna manera como soplo a Dios. Y lo segundo es que nosotros, sin el soplo de vida de Dios, sin ese soplo de vida, somos simplemente materia física, no somos nada más. Y lo otro que quiero decirles a ustedes aquí para que el pastor hable, que creo que tiene algo que decir, ¿no? Es que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y cabe resaltar que Dios sí quería que el hombre fuera un ser inmortal. Dios sí quería que eso sucediera ahí. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano permite que el pecado entre y entonces ahora el cuerpo físico que Dios hizo perfecto empezó a degradarse. ¿Me hago entender? Por eso es que nuestras generaciones cada día son más dadas a la enfermedad, cada día la gente va perdiendo el atractivo físico, cada día nuestra mente es más limitada, cada día lo que somos como esencia, como cuerpo físico, se ha degradado por el efecto del pecado en nosotros. Así que es un privilegio del ser humano tener a Dios sabiendo que viene de las manos directas de Dios, que Dios se agachó a nosotros, muchachos, estuvo cerca de nosotros. Por eso cuando una persona nace y sus papás le han dicho, usted es indeseado, dígale, no señor, indeseado para ustedes, pero deseado por Dios. Yo fui formado desde el vientre, desde el pensamiento de Dios. Cuando alguien le diga que usted no vale nada, dígale, yo valgo mucho porque me hizo nada más ni nada menos que el que sostiene la tierra en el hueco de su mano. Cuando alguien le esté denigrando su vida, dígale, no señor, yo valgo la sangre de Jesucristo y un día Él me hizo y soy más valioso que el oro, más valioso que el diamante, más valioso que el crisólito y todas las piedras preciosas que hay en el mundo, porque venimos de las manos creadoras de Dios. No nos dijo sea el hombre, sino que Él se bajó, sopló aliento, nos vio, nos tocó y luego se vio reflejado, porque la semejanza significa que somos parecidos a Dios. Dios es de alguna manera como nosotros. Amén, qué buena expresión has hecho, Fabio. Mira que en ese orden de ideas me gustaría invitar a los hermanos a que pudiésemos tener una creencia, porque la alta crítica y el enemigo está desvirtuando los primeros 6 capítulos del Génesis.
Si usted no tiene una fe, una creencia en esos capítulos, en esa narrativa que aparece allí, vamos a perdernos de mucha cosa buena. Y aquí hay un fundamento, o hay un tronco, hay un vástago, como Fabio lo menciona, bien interesante, que es un principio que coloca las bases para nuestra felicidad eterna. ¿Por qué? Porque si yo quito el concepto de la creación, me estoy perdiendo de una cantidad de elementos. Mira que nosotros lo decimos con esa maestría y con esa tranquilidad, y aquí porque tenemos una creencia en la palabra escrita de Dios, la Biblia. Pero Beto también lo planteaba ayer, ¿a qué de esas personas que no creen en la Biblia? Hermano, yo no sé, pues culpa suya si usted no cree en la Biblia, ¿no? Yo quisiera hacerlo entender que creer en esa palabra escrita de Dios es fundamental para nuestra salvación, para nuestra felicidad, porque nosotros estos conceptos que hoy podemos mencionar con tanta fluidez y con tanta confianza es porque estamos anclados en la palabra de Dios. Y es que si Amén. los quitamos de allí, quitamos una cosa, o sea, quitamos nuestro fundamento. Y entonces, estructura. exacto, quitamos una estructura fundamental. Y yo retomo, porque es lindo el concepto de saber de que nosotros venimos de la mano de nuestro creador. Pastor, yo ya lo sé, sí, pero es que en las grandes universidades están de manera muy sutil enseñando lo contrario. Y conceptos filosóficos, conceptos de aquí, conceptos de allá, y eso hace que la gente pierda la creencia, la credibilidad en la palabra de Dios y por ende en esas doctrinas que son tan coyunturales, ¿verdad? Y que definen la felicidad del ser humano sobre esta tierra. Pastor, gracias por ese aporte. Y sabe que ampliando un poquito lo que su merced ha dicho, Pastor, pues al final el hecho de que la gente no crea en la palabra de Dios no solamente tiene que ver porque sea culpa de ellos, sino también nuestra, Pastor. Sí. Porque nosotros somos los llamados y los enviados a predicar. Y si nosotros no hacemos la tarea, entonces, ¿cómo creerán? Entonces, ¿cómo buscarán a Dios? Entonces, ¿cómo temerán a Dios si también nosotros no vamos? Es que esta es una tarea preciosa y una tarea conjunta. Maravillosa. Y saben que muchas veces a nosotros nos pasa que nosotros recibimos la palabra de Dios porque un misionero fue a nuestra casa, Amén. porque nos invitaron a una campaña evangelística, porque le abrimos la puerta a alguien que venía vendiendo un libro. Y resulta que nosotros nos enranchamos en lo que nosotros somos y en lo que nosotros tenemos y decimos gracias a Dios porque conocí el evangelio, gracias a Dios, pero yo no hago mi parte. Entonces creo que vuelvo a ser reiterativo con algo que dije el sábado, pero es que es necesario. ¿Cómo yo voy a tener fe en algo que no conozco? Entonces Correcto. necesitamos ir y llevar el evangelio. Ahora, lo otro, para como puntear un poquito más en el tema que nosotros estamos hablando, cuando nosotros hablamos precisamente de un ser viviente y que ese ser viviente es semejante a Dios, casi siempre nosotros lo asociamos directamente con Adán, ¿no? Porque fue aquel que hizo de barro, el primer porque ser. fue el que sopló en su nariz aliento de vida, ¿cierto? Pero, ¿y Eva? Pues, ¿dónde queda Eva? ¿No? Porque pues la creación de Eva fue un poquito distinta. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 2, versículo 22, pues nos dice que de la costilla de Dios el Señor De tomó Eva, del hombre de la y costilla de formó Adán. una mujer y la trajo al hombre. Entonces, a diferencia del hombre que lo creó del polvo, pues a Eva la creó de una costilla, ¿no? También es Entonces uno polvo. dice, bueno, pero ¿y entonces ahí qué? ¿Cómo es el asunto? No, pues fue la misma materia. Dios utilizó la misma materia. Claro. Esta vez usa una costilla. Sin embargo, Génesis capítulo 1, versículo 27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Entonces, Sí, noten algo. Aunque Eva haya sido creada de una costilla, la materia es la misma, porque fue hecha de lo mismo, del polvo. Adán fue hecho del polvo. Pero los dos, no solamente Adán, sino también Eva, los dos son la imagen de Dios. Ustedes y yo somos el reflejo, porque ya a causa del pecado y de los años y de la degradación del ser humano,
pues nosotros somos el reflejo también de Dios. Somos creados a imagen de Dios, somos seres vivientes a imagen de Dios, varón y hembra, sin distinción. Sí, señor. Betico, y te sumo algo más para enriquecer el concepto. Y es que Dios nos hizo también a su imagen y semejanza, y eso implica que somos espirituales. El ser humano tiene la necesidad de Dios. Por eso el ser humano, cuando no encuentra, quiere llenar los vacíos inventándose dioses. La madera, un árbol, un animal, un objeto, porque somos espirituales. Pero Dios quiere que canalicemos toda esa parte espiritual hacia Él. Esta es una lección muy linda. Aquí hay mucha materia por tocar, aquí hay mucho por hacer. Pero vamos a dejar que nuestros hermanos también comenten aquí abajo, que nuestros hermanos también estudien su lección, también lean los textos bíblicos. Esto es maravilloso, esto es espectacular. Y el sábado en la iglesia entonces podamos allí a hablar con nuestros hermanos con propiedad, con alegría, diciéndoles que hemos estudiado la palabra de Dios. Hemos llegado al final en este momento con buena actitud siempre, con la sonrisa que nos caracteriza. Dijo Beto, nos enranchamos. Una palabra nueva para el diccionario. A veces nos enranchamos en no querer estudiar la lección, pero hay que estudiarla todos los días. Entonces, bueno, pues quisiera rogarte, Betico, si tú nos diriges en oración final, sí, por favor, para terminar este día. Oremos. Maravilloso Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque tu amor es inmensurable. Gracias porque aunque somos barro simplemente, aunque somos polvo, Señor, nos consideras tus hijos, y no solo nos consideras, sino que permitiste que tu Hijo muriera en la cruz del Calvario por barro, Señor, por barro. Gracias, gracias porque valemos tanto para ti. Gracias porque tu imagen, aunque perdida quizás por el tiempo, Señor, nosotros queremos retomarla para que con toda aquella persona, con todo aquel que nos encontremos, Señor, que en nosotros brille tu luz para que ellos puedan enamorarse de ti, para que quieran confiar, para que quieran creer, para que quieran esperar, Señor, en tus promesas también. Amén. Ayúdanos, Padre, a reflejar lo que realmente somos, tus hijos. Y te pedimos que en este día, por favor, hagas un milagro precioso en nuestra vida. Amén. Nos cuides, nos sustentes, Señor, y tus cuidados, Señor, nos permitan disfrutar de la familia que tenemos, pero también de tu palabra viva. Aleluya. Y eficaz en nuestro corazón. Amén. Una súplica que hacemos, Señor, no habiendo mérito alguno en nosotros, sino en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. 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 Bendiciones, mis hermanos. Un excelente día. Chao, chao. Dios les bendiga. Nos vemos mañana a 5 de la mañana, hora Colombia. Chao.